Y bueno, pensando que el fluir de Dios por Andalucía lleva tiempo. Mi bisabuela se convirtió al Evangelio en la Puebla de Cazalla. Yo soy de allí. Sí, sí, nací allí, pero no me crié allí. Por eso perdí el acento andaluz. Pero bueno, el Evangelio, el fluir de Dios ha estado en Andalucía desde hace tiempo. Mi abuelo con 19 años andaba por ahí por los pueblos con unas burras cargadas de Biblia, con un misionero alemán y otro inglés, que eran los que traían un poco en ese tiempo en España algo de la palabra, porque la palabra, según vimos ayer en Santín Ponce con el hermano este que vino de Córdoba y nos informó, Simoni, ¿no? Se llamaba, pues ya lleva tiempo en España. Lo que pasa que siempre ha sido eso aplastado para que solamente tuviesen la oportunidad de explicar acerca de Dios, pues un sector determinado de España, la Iglesia Católica también, que eran los que manejaban un poco todo lo que era el conocimiento de Dios en este país, ¿no? Pero claro, cuando viene el fluir de Dios, ese fluir de Dios arrastra la hojarasca, la religiosidad, lo que sea, y al final es el Espíritu Santo el que impera. Yo tenía, aunque he recibido una educación evangélica, desde niño yo me convertí realmente y nací de nuevo cuando tenía 24 años. Yo era una especie de trabajador nocturno en la noche de Ibiza, imaginaos, un chaval andaluz, los andaluz tienen buena pinta, allí en medio de los suecos, los americanos, los ingleses, etcétera. Y entonces imaginaos un chaval de 24, de 22, 23, 24 años en medio de la noche de Ibiza en aquel tiempo, pues ya te puedes imaginar, era un barman de una discoteca famoso allí, el lugar, y bueno, pero llegó el fluir de Dios, arrasó mi vida y me transformó, hasta hoy. Y sigue. Pues te voy a decir un secreto hoy. El fluir de Dios siempre está fluyendo. Lo que pasa que a veces son como esas aguas que vienen de pronto y rompen el cauce habitual para circular por otro lugar, ¿no? Entonces, el fluir de Dios, la presencia de Dios, Jesucristo en mi vida, la palabra de Dios en mi vida, me sacaron del cauce por donde iba, que era un cauce de muerte, aparentemente con mucha luz, éxito, lo que sea, pero era muerte, era pecado, era el fracaso final, pero cuando interviene Dios te mete en otro cauce, y ahí si tú te dejas llevar por ese fluir de Dios, tu vida es transformada. Díselo al que está a tu lado. Tu vida es transformada cuando estás con Jesús, cuando fluyes en el cauce de Dios. Y esto es una realidad. Y durante el confinamiento el Señor me hablaba mucho acerca de que venía un fluir de Dios, un fluir nuevo, que iba a romper los cauces de las estructuras religiosas y nuestros conceptos mentales, y que venía una nueva manera de pensar y venía un nuevo hacer en la vida espiritual. Yo digo, Señor, pero es que ya estoy al final de los 60 años, ahora ya me he metido en los 70, 72 exactamente tengo. Y tengo 8 hijos y 12 nietos. Llevo 48 años desde que nací de nuevo. Entonces sé lo que estoy hablando. Soy sevillano, andaluz, criado fuera, pero sobre todo soy ciudadano del reino. Dios me da una nueva mentalidad, te da una nueva mentalidad, y es solamente con la nueva manera de pensar que tú puedes tener victoria en medio de la vida que estás viviendo. Aleluya, ya no es que seas andaluz o madrileño, español o francés. Yo ayer me hice un lío con los idiomas. Llegaba un momento
que pasaba del francés al español, a veces se lo decía en inglés porque el portugués también habla inglés, y bueno, pero al final te metes en el fluir de Dios y Dios te lleva para adelante. Dios me hablaba de que venía un fluir que iba a romper muchas estructuras y que o te quedabas en el antiguo cauce con tus conocimientos, con tu bagaje y tus cosas, o te metías en el fluir de Dios y empezabas a vivir cosas nuevas, cosas donde Dios iba a estar al control y donde Él traía una nueva revelación. Entonces, lo que me venía ahora en esta segunda etapa, la primera yo creo que Dios nos ha hablado del poder de la unidad, del poder del amor sincero, el amor que no miente, es el amor de Dios. Nadie puede decir que ama a Dios o que cree en Dios o que sigue a Dios si realmente miente. Esto es muy importante que tomemos nota de esto. El amor de Dios no miente. El padre de la mentira es el diablo. Y hay muchos amores y hay muchas maneras de interpretar el amor. Pero el verdadero amor de Dios es sincero y no miente. Y es el amor de Romanos 12, Romanos 13, si lees esos capítulos en la Biblia, te vas a dar cuenta que cuando tú amas de verdad, tú estás cumpliendo la ley. Estás viviendo en la palabra de Dios. No se puede cumplir la ley de Dios sin ese amor en nuestra vida. Yo he conocido distintos amores, pero solamente cuando el amor de Cristo llegó a mi vida empezó a cambiar, brillar y poder ofrecer brillo a otras personas que me rodeaban. Aleluya. Gloria a Dios. Ayúdame porque estoy sin voz en esta mañana. Lo que veía en la segunda etapa es que venía un tiempo como de aridez a nivel mundial, es decir, la falta de lluvia a su tiempo. ¿Te estás dando cuenta cómo las cosas están cambiando a nivel climatológico? Igual llueve y hay unas inundaciones alucinantes y se pierde todo, pero al final los embalses están a menos del 30% en España. O sea, hay una falta de lluvia a su tiempo, ¿no? Entonces, lo que queda de estos próximos 10 años, me atrevo a decir, yo tengo un ministerio de línea profética, entonces perdóname si me meto en cosa de años, es que viene un nuevo fluir del Espíritu Santo. Y ese nuevo fluir del Espíritu Santo viene con un nuevo impulso de parte de Dios para su pueblo que salió de las viejas estructuras. Si tú estás aquí en esta mañana es porque ya pasas de las antiguas estructuras. Tú lo que quieres es entrar de lleno en las cosas de Dios, en lo que realmente la palabra de Dios te ofrece y disfrutar de la presencia y el gozo de Dios, como se nos ha dicho aquí en esta mañana. Aleluya. Hay una estrategia también y un complot de parte del enemigo para frenar realmente lo que viene de Dios y lo que Dios está haciendo. Y o sea, lo peor de todo es que el enemigo no es que venga de fuera, sino que a veces está dentro. Y es lo que más daño hace. Yo creo que lo que ha pasado en Israel nos está hablando también. ¿Cómo es posible que esa gente se metiera por 30 lugares distintos de la muralla que les separaba? Si no hubiese habido una colaboración interna. ¿Entiendes? Ten en cuenta que el Mossad e Israel tiene el servicio más sofisticado de información que existe en la Tierra. Tiene agentes, tiene un sistema de captar, de localizar, de radares, de servicios informativos superiores a lo que nosotros tenemos en España, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es posible que entraran por 30 puntos?
porque cuando el problema viene de adentro, es ahí donde está el daño, ¿entiendes? Porque si a Israel lo atacan directamente y lo sabe, Israel tiene una pantalla allí de defensa que no pasa nada. Pero todo lo que entró porque desde adentro, y en la iglesia pasa lo mismo, hermanos. En la iglesia, nuestro problema para avanzar muchas veces es porque el enemigo está a veces trabajando dentro y hacemos bien de desarrollar nuestras antenas espirituales y entender lo que realmente es el amor fraternal y la verdad de Dios y la palabra. Yo conozco la palabra desde que nací, porque mi padre siempre tenía la Biblia abierta en la mesa, pero vivía mi vida. No nací de nuevo hasta los 24 años. Entonces, yo creo que en este tiempo, después del amor sincero, después de la unidad poderosa del Espíritu, después de un tiempo de mucha intimidad con Dios, que hemos estado viviendo desde la época del confinamiento, Dios nos ha hablado, por ejemplo, este año, lleva todo el año enfatizando la palabra intimidad. Intimidad con Dios, intimidad con Dios. Es impresionante, ¿no? Lo que Dios nos ha ido trayendo sobre esto y el poder del nombre de Jesús, el poder del nombre de Jesús. Intimidad con Dios, poder del nombre de Jesús. Y antes el poder de la unidad del Espíritu y el poder del amor real, ¿no? Todas esas cosas. Pero ahora, en este tiempo, el Señor viene, dice, hay una revelación fresca, hay un empoderamiento fresco sobre la iglesia. Y esto va a venir, va a ser un tiempo como, ahora lo vamos a leer en la palabra de Isaías, que es la palabra clave que traigo esta mañana, viene en forma de oleada, pero es un tiempo histórico donde va a haber salvación, mucha salvación en España y Europa. Es decir, que va a haber grupos, como los grupos de vida que tenéis en distintos lugares, y fuera de las cuatro paredes del templo, donde van a suceder cosas, en la calle incluso, gente se va a salvar. Es decir, que vais a dar testimonio, vais a hablar del amor de Dios y lo que Dios ha hecho en vuestra vida, y hay gente que se va a entregar a Jesús. Pero además es que viene eso rápido, esto se va a quedar súper pequeño comparado a lo que viene. Vais a tener que buscar lugares fuera de aquí para congregaros todos los que estáis entregándoos al Señor. Eso es lo que va a estar sucediendo entre el 2023-24 y yo creo que el año 2025 marca un tiempo clave. Pero ahora van a estar sucediendo estas cosas. Gente que se salva. Os van a llamar por teléfono. Oye, ¿sabes aquello que me dijiste el otro día? Oye, pues esta noche no he parado de pensar en ello. He decidido entregar mi vida a Cristo. Os van a haber conversiones que os las van a transmitir por teléfono. Impresionante. Va a ser como una avalancha que no tiene nada que ver con el sistema religioso al que estamos acostumbrados, ¿no? Se va a levantar oposición, claro. Siempre que está el mover de Dios hay oposición. Lo vimos ahí en Santiponce, ¿no? Cómo tenían la literatura cristiana allí almacenada, la Biblia, los prospectos estos que distribuían por todo Sevilla. Había más de 2.000 creyentes en el año, estamos hablando de 1550 y tantos, 60, por ahí. ¿Te imaginas? Había una ola de bendición en Sevilla. Había la reforma se había metido. La palabra de Dios empezaba a tocar corazones, ¿no? Entonces yo lo que veo aquí ahora es que viene un tiempo de enseñanza de Dios que tiene que ver con
con vida, con agua fresca, es como un manantial de vida, ¿no? Lo que viene en medio de este tiempo árido que ahora vamos a estar viviendo de aquí en adelante es un manantial de vida. La palabra dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces viene vida. Durante 2 años, en estos próximos 2 años, hermanos, escucha bien esto, he estado orando mucho sobre esto. Hay que fortalecerse en el Señor con el conocimiento de la palabra bien interpretada, y un conocimiento profético adecuado de la revelación que Dios trae para este tiempo. La revelación tiene que ver con algo más de lo que ven nuestros ojos o entienden nuestras mentes humanas. Tiene que traer Dios esa nueva actitud para interpretar los acontecimientos en la tierra y las políticas en las naciones que van a concordar cada vez más con lo que está revelado en la Biblia. Incluso van a haber descubrimientos científicos, arqueológicos, que van a darle todavía más autoridad a la Biblia y a la palabra de Dios. Lo vamos a oír en la televisión, en los medios. Ahora, tendremos que estar practicando un estilo de vida distinto a un estilo de vida religioso, evangélico o católico o de lo que sea, ¿entiende? Tendrá que ser la cultura del reino de Dios y la nueva mentalidad. Estos días se nos ha hablado mucho de esto en esta conferencia profética. Así que este es un tiempo de cambios, de mentalidades estrechas y que están ya caducando, y tiempo de desprogramación de enseñanzas de hombres. Escucha bien esto. Para adquirir esa nueva manera de pensar para los acontecimientos que vienen y para el fluir que Dios trae en el Espíritu, tenemos que desprogramarnos de cosas que tienen un trasfondo solo humano, aunque mencionen la palabra Dios, la palabra, se usen textos, etcétera, son programas de hombres más que de Dios, y entonces tenemos que entrar en esas promesas que están en la palabra y que concuerdan con la nueva mentalidad, ¿entiende? Hay montones de palabras que lees en la Biblia y tú dices, es imposible esto. Ya, pero con la nueva mentalidad lo vas a entender. Entonces hay promesas de Dios, sobre todo para los que esperan algo más que lo que han visto hasta ahora. Los que esperan en Dios, los que esperan y esperaron en las promesas de Dios. Es decir, que llega un momento en que ni la manipulación humana, ni los que quieren imponerse por fuerza, conocimiento personal, orgullo, va a prevalecer. Lo que va a prevalecer es Dios, porque trae un tiempo para los que perdieron su primera oportunidad, ¿sabes? Trae un tiempo para ellos. Trae un tiempo para la gente ninguneada, por lenguas locuaces. No sé si entiende. Hay gente que tienen un arte para hablar, para convencerte. Son como vendedores de cosas que te la venden al final. Oye, y no la quieres, pero al final la tienes. Oye, es curioso. Hay gente así en el mundo espiritual, pero viene un tiempo para los desheredados, los desamparados, los que fueron ninguneados, los que fueron pisoteados. ¡Aleluya! Yo era uno de ellos. Los que fueron de alguna manera maltratados por el diablo o por ellos mismos o por las circunstancias en las que vivían o por otros. Pero la cuestión es que viene un tiempo para ellos según la palabra de Dios. Isaías 41:14
donde se nos habla claramente. Vamos a empezar 41, 8, 10. Dice, pero tú, Israel, es una palabra de Dios para Israel, pero es también una palabra para nosotros hoy. Isaías era un profeta que te hablaba del pasado, te hablaba del presente y te hablaba del futuro. A nivel mesiánico era el que más textos y más claramente expuso el cuadro de Cristo en la tierra. Así que del 8 al 10, Isaías 41, pero tú, Israel, siervo mío eres, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Mi siervo eres tú, te escogí, no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Wow! Esta palabra, cada vez que la leo, ¡qué tremendo es Dios! Mira que damos vuelta en la vida, ¿sabes? Imagínate dónde estabas hace 5 años. La vuelta que daba tu mente, las vueltas que daba, no sabía dónde dirigirte, qué hacer, cómo, aquel me habla de Dios, el otro me habla de esto, el otro me habla de aquello, luego en mi casa me hablan de esto, en mi trabajo me dicen lo otro, y das vueltas y das vueltas. Bueno, de todo eso llega un momento en que Dios te trae a un punto, Jesús. Es como una encrucijada, y tienes que decidir. O sigo a Jesús, o sigo toda esta maraña de cosas que me ofrecen, y algunas son aparentemente muy atractivas. Pero ¿qué pasa cuando las saboreo y al fin me siento vacío, me siento hecho polvo? Así que este es un tiempo en el que Dios nos dice a la iglesia lo que dice también el versículo 14, no temas. Fíjate la palabra que emplea el hebreo, gusano de Jacob. Yo tenía entendido que los gusanos nos comían cuando estábamos en la tumba, pero resulta que hay gusanos por todo, hasta debajo de la piel. No sé si lo sabías, es increíble. A veces te pica algo y no sé lo que te está, pero gusano porque a veces nos hemos arrastrado por el fango. Nos hemos arrastrado a más no poder en medio del barro y de la suciedad, pero Dios nos saca de ahí, ¡aleluya! Dios dice, ya está de arrastrarte y de hacer el indio por este mundo, ahora quiero que seas un hijo de Dios, una hija de Dios, un príncipe para Dios, una princesa para Dios. ¡Aleluya! ¿Cómo te ve Dios? Tú puedes aparentarte, puedes usar el máximo duty, el último vestido, el perfume de Paco Rabanne, lo que sea, pero por dentro sigue el pecado, sigue la podredumbre, siguen los vicios, siguen las cosas como gusanos. Y Dios es muy real. Dios te salva, pero te muestra también cómo estás, quién eres. ¿Y qué puedes llegar a ser? ¿Y quién puedes llegar a ser? ¡Aleluya! No hay nada, ningún partido, ningún anuncio, ningún libro, ninguna filosofía, ninguna religión que te pueda ofrecer lo que te ofrece Jesús. Por muchas vueltas que des en la vida, seguiremos siendo gusanos. Del polvo te saqué y al polvo volverás, dice Dios, ¿no? Y al principio cuando lo creó de la nada, a su imagen. No temas, aunque te sientas gusano de Jacob, habla de un pueblo, Jacob. O vosotros los pocos de mi pueblo, soy tu socorro, soy tu redentor.
¿Quién crees que te va a socorrer de la depresión, de la enfermedad, del pozo en el que estás, sino Dios? Si no me hubiera sacado Dios, ¿de dónde me sacó? Yo no viviría ahora. Y luego le dice en el versículo siguiente: he aquí yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo, los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Yahvé, en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. ¡Qué maravilla! Llega un momento que esa montaña infranqueable, ese problema que no sabes cómo solucionarlo, ese asunto que no sabes cómo superarlo, cómo superarte a ti mismo para vencer la debilidad y lo que te domina. Y llega un momento que te conviertes a través del Espíritu Santo como en un trillo. ¿Sabe lo que es un trillo? Ahí se mete todo en medio de la era y pasa el trillo una vez y pasa otra vez el trillo y otra vez y eso queda todo, ¡wow!, empequeñecido como el polvo. Aleluya. Gloria a Dios. Porque el Señor es poderoso, ¿sabes? Dios es poderoso. Dios me envió a Marruecos en un momento en que tenía que encontrar a un hombre que lanzaban en un pozo. Y yo digo, ¿pero cómo se llama? No hay nombre. ¿Dónde está? No hay lugar. Pero ve a buscarlo. Digo, pero Señor, ¿cómo? Por lo menos déjame una tarjeta o algo que pueda ir a su dirección, ¿no? No, ve, ya te guiaré. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré. Y lo deja todo y se va para allá. Increíble. Por eso dice, mi amigo Abraham. Claro, ¿cómo no iba a ser el amigo de Dios? Un hombre que le obedece hasta ese punto. Dios te va a hacer vivir cosas que son increíbles ahora para ti de ver. No, es que en mi casa, mi marido, mi mujer, mis hijos, mi trabajo, aquello, mi vecino, esto, lo otro. Entrégate a Cristo y Él te va a demostrar quién es. Y tú vas a mostrar también a la gente quién eres a través de Cristo. Porque Dios te da una identidad, te da una personalidad y te da una capacidad que el mundo no te puede dar. Aleluya. Este es un tiempo en el que Dios nos está diciendo proféticamente, aquí repite 2 veces, por ejemplo, abriré, daré y pondré. Mira los versos siguientes lo que dicen. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Es un tiempo de sequedad. Hermano, yo a veces me siento, mira que llevo años caminando con el Señor, medio seco, porque lo de Dios es una vivencia diaria. No es que ya experimenté hace una semana algo tremendo, fui a un retiro, volví lleno de gozo. Sí, pero hoy ¿qué? ¿Qué pasa hoy? Mira cómo vas. Hermanos, hay agua. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua, pero yo el Señor los oiré. Dios te oye en medio de tu desierto, de tu sequedad. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes. Escucha bien esas palabras. Abriré. ¿Quién lo hace? ¿Tú? No. Tú sabes que las promesas de los hombres no valen. Oye, si haces esto, olvídate. No vas a hacer. Si haces esto tú, yo voy a hacer lo otro.
palabras de hombres. Cuando Él dice, en las alturas abriré ríos, es Dios que habla. Un profeta del Antiguo Testamento, si decía algo en el nombre de Dios y no se cumplía, era apedreado automáticamente. ¿Por qué? Porque cuando un profeta en el Antiguo Testamento se levantaba y hablaba, eso era palabra de Dios. No era palabra cualquiera, era palabra de Dios. En el Nuevo Testamento ya no es así. Hay una profecía y dice, los demás juzguen, pero ya no se va a apedrear a nadie aquí porque diga algo que al final no es así. ¿Tú has visto eso aquí? Que le corten la cabeza a alguien porque dice algo. No. Pues entonces la iglesia no existiría. Entonces se dice, se habla, como dice San Pablo en 1 Corintios 12, 13 y 14, pero nos comportamos en amor. Y cuando alguien habla en el nombre de Dios, es como el agua que sale por una tubería, sale la palabra de Dios, pero también sale lo suyo, ¿entiendes? Entonces dice San Pablo, ojo, cuando alguien profetiza, que lo haga por turno, en orden, y los demás vean y juzguen, ¿vale? Es decir, que cuando alguien viene aquí y te dice, hermanos, mañana hay que coger una manta y unas latas de sardina, vamos al monte porque es el fin del mundo. Entonces tú tienes que decir, a ver, ¿qué hay de Dios en esto y qué hay de esa persona? Hombre, es que si no... Pero en el Antiguo Testamento no era así. Era otro momento en el que Dios hablaba a través de profetas, gente que Dios escogía, y cuando el profeta decía, el Señor dice que va a abrir río en medio de los sequedales, todo el mundo lo creía, ¿vale? Daba por hecho que era palabra de Dios. Isaías está hablando aquí. Isaías fue uno de los profetas más longevos que existe en la Biblia. Estuvo con un ministerio de más de 80 años, en un tiempo dificilísimo. Y entonces aquí dice que Dios trae esas promesas. Abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Así que Dios quiere que captemos como pueblo, como nación, su propósito. ¿Para qué? Para que veamos, para que vean, dice la Escritura. Todo eso para que vean, para que mi pueblo se dé cuenta. ¿El qué? Vean, conozcan, adviertan, entiendan. Adviertan quiere decir estar sobre aviso, darnos cuenta al ver esas señales, esos hechos. Claro, todas esas cosas ocurrieron a Israel, que hicieron prosperar el desierto, y Dios les ayudó a ver florecer el desierto. Si vas a Israel es así, yo he estado allí y ves lugares que eran áridos, donde ves olivos, Esa palabra se cumplió, pero esa palabra es para ti también. Tú que piensas que estás en un desierto, en un tiempo árido, en el que no ves ni encuentras algo que te sustente el alma, el espíritu, yo te quiero decir que la palabra de Dios es para ti también. Y cuando esto ocurre, tienes que ver. Si tú estás en una familia donde tu esposo o tu esposa ha experimentado un cambio, ¿qué haces tú esperando para entregarte? ¿Qué esperas? ¿Que Dios te coja así por el cuello y te diga, pero oye, ¿cuándo vas a escucharme de una vez? Ya te está mostrando un milagro. Está viviendo contigo. Es aquel, es tu sobrino, es tu primo, es tu marido, tu mujer,
uno de tus hijos que estaba perdido. ¿Qué haces ahora que no glorificas a Dios viendo ese milagro maravilloso? Aleluya. Ten en cuenta eso, yo pondré, yo daré, yo abriré. Porque hay cosas que nosotros no podemos hacerlas, por mucho que nos empeñemos. Dios lo tiene que hacer. Entonces, esta etapa en la que estamos viviendo hoy como pueblo de Dios se define así. 1. Hemos roto con el pasado y salido de las estructuras clásicas religiosas. Si tú estás en esa situación, aquí es tu casa. Esto no es una especie de estructura inamovible. Esto es como una iglesia nómada, ¿no? Que en cualquier momento puede moverse, porque la iglesia son ustedes, ¿sabes? La iglesia no son las cuatro paredes. Aleluya. Hemos roto con el pasado. Si hay aquí gente que ha roto con el pasado, amén, bienvenido a la familia de Dios. Hemos roto con el pasado, hemos salido de las estructuras clásicas religiosas. Número 2, es un tiempo de riesgos, pero de enorme libertad en el espíritu. Díselo al que está a tu lado. Me he arriesgado, me arriesgo. ¿Sabes lo que es arriesgarse? Yo ahora me estoy arriesgando, porque tengo 70 años y estoy allí en un... Es un tiempo digamos, de riesgos, pero de enorme libertad en el espíritu. ¡Aleluya! ¿Cuál es el riesgo? Pues que te critiquen o que te digan que estás loco por Cristo y cosas de estas. El riesgo es que hay una enorme extensión de predesierto que hay que cruzar. El predesierto es la zona árida antes de ver solo arena. Allí hay escorpiones, hay serpientes, hay matorrales, hay sobre todo mucha sequedad y todo lo que se adapta a lugares secos. Eso es el predesierto. Y a veces estamos ahí, no solo en el desierto, estamos en el predesierto. El riesgo es que hay que cruzar una enorme extensión y que hay que cruzarlo a nivel espiritual. Esto ocurre cuando tenemos tanta cosa pegada a nosotros que nos deja seco. Tenemos tanta religiosidad pegada. Recuerdo mi tía Carmen en la calle, allí enfrente de la Puerta a la Carne, la calle Alegría número 18. Y allí que venían a venderle cosas y soltaba con una cuerda una cestita y compraba el café. El vendedor pasaba por la calle. Niña, que traigo café, no sé qué. Y ella soltaba la cestita, vivía en una calle, allí un patio interior, supongo que era el barrio judío o el barrio antiguo, y yo recuerdo que tenía allí su estampita de la Virgen de la Macarena, o el Cristo del Gran Poder, o San Antonio con unos jazmines así. Y yo veía aquello y decía, ¿qué es esto, tita? Dice, eso, hijo, es la imagen de San Antonio. Digo, oye, pues no parece muy favorecido. pero las flores sí, le adornaban, ¿no? Pero quiero decir que la religiosidad huele, ¿sabes? Se te pega, y te chupa, te deja seco. Pero el Espíritu da vida. El que cree en mí, dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Qué maravilla! Aleluya. Entonces, a nivel espiritual eso ocurre cuando tanta religión apegada a nosotros nos ha dejado secos, hay aridez y sequedad espiritual.
Entonces, al avanzar por fe, cruzando ese predesierto, digamos, al avanzar con fe, la carne no nos motiva a hacer eso, ¿vale? A veces tú caminas en Dios y tu carne no está motivada a ir por ahí. ¿Por qué? Hombre, porque quiere ir a ponerse cómoda, quiere ir a vivir otro tipo de placeres, de cosas. Pero hermanos, a veces el camino es estrecho con Cristo. Hay que acostumbrarse a caminar por ese camino. Y aunque no le guste a la carne, es fundamental caminar por Él en fe, porque ahí la finalidad es vida. El otro es muerte. Ese es vida. Aleluya. Vamos a recibir entendimiento, vamos a recibir visión al avanzar. Todo lo que Dios habla en su palabra, lo recibimos. Aleluya. El campo que se abre ante nuestros ojos es una cosa, ¿sabes? Lo que nosotros vemos es una cosa, pero lo que Dios ve es otra. Eso es mentalidad de reino, ver las cosas como Dios las ve. La fe es la esperanza de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces, claro, tú miras y dices, esto es un predesierto. ¿Cómo voy a cruzar yo esto ahora? Pero Dios ve algo ahí en ese predesierto, que pondrá cipreses, que pondrá olivos, que abrirá ríos, Él ve estanques, Él ve un montón de cosas que tú ahora no puedes ver, ni yo. ¿Por qué? Porque pensamos humanamente, miramos con nuestros ojos, pensamos con nuestras mentes que son limitadas. Entonces, hermanos, aunque tú no pienses que el camino que vas a seguir con Cristo sea bueno porque vas a perder ciertas cosas, quizás, por el camino, pero hermano, lo que vas a perder son todos los pesos que se te han quedado ahí pegados, empezando por el pecado, por ti mismo, por tus cosas determinadas que te dejan apegado a la tierra, ¿no? Y de alguna manera vas a despegar en el mover de Dios, en la vida de Dios, en el gozo, en la paz, en el amor, en los frutos del Espíritu. Claro, tú ves solo desierto en esa vida, tal vez, pero Dios ve manantiales, ve estanques, ve ríos. Abriré ríos en medio de los sequedales. ¡Qué maravilla! Entonces, o te metes o te quedas fuera. Así de claro el Evangelio. El Evangelio del Reino es así. Él lo ve diferente a cómo lo vemos. Entonces, ¿qué quieres quedarte? ¿Con la visión terrenal y punto? ¿O quieres realmente entrar en el poder del Evangelio, en la revelación del Evangelio, en el fluir del Espíritu Santo, en el fluir de Dios, en las bendiciones que vienen de Dios, ¿no? Tú tienes que tomar una decisión. Te estoy hablando al corazón ahora. Tú dices, no, pero yo no puedo ver eso, ¿no? ¿Cómo voy a encontrar un río en medio de la nada? ¿Cómo voy a...? Haz caso a Dios. Abriré ríos en medio del desierto. Plantaré lo que tú no ves ahora. Yo daré, ¿entiendes? Dice el Señor. Entonces tienes que confiar en Él. La fe es así. Tienes que dar un paso en esta mañana. Tienes que decir, Señor, aunque no veo, yo entiendo que tú hablas y tú estás hablando a mi corazón y yo quiero responder en esta mañana. Dios te está hablando directamente. ¿Qué vas a hacer?
El desierto lo vas a tener que vivir por los acontecimientos que vienen. Entonces este es el tiempo. Es un tiempo de bendición, un tiempo de salvación. Ya termino. Vamos a responderle al Señor. Amén. Si tú realmente te encuentras así y no estás viendo lo que tienes que ver como Dios lo ve y quieres descubrir esos manantiales, esos ríos, esas cosas que Dios va a hacer en tu vida a partir de este momento, yo te invito a que vengas aquí porque tú vas a ser refrescado, tú vas a recibir un impulso de Dios en esta mañana impresionante para ayudarte a cruzar la aridez, el tiempo de sequedad, de tu mente está como embotada, bloqueada, está como que no ves por dónde tiene que... Este mensaje es para ti, escúchame bien. Aunque haya tenido que cruzar el Mediterráneo para venir aquí hoy, es el mismo mensaje que daba mi abuelo o han dado los seguidores de Cristo desde el principio. Pero menciono a mi abuelo Manuel Vargas López porque es un andaluz auténtico y sevillano que ya predicaba el Evangelio en estas tierras. Pero hermanos, el Evangelio lo estáis recibiendo de continuo, pero tienes que responder.